del día de hoy. Ya, vamos. Ay, no, qué días tan raros, pero bueno, pues ahora sí que es día de dar gracias por todo, ¿no? O sea, pues por todos la gente que nos rodea, la gente que nos ha dado su amistad y que afortunadamente todavía siguen por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bello. Entonces es día de celebración en ese sentido, por toda la gente que está presente. Bien, antes de continuar con el tema del día, ¿tienen alguna duda, pregunta, alguna cosa que agregar, alguna cosa que comentar? Profesora, no ha subido las clases, ¿verdad? Al Charroom. ¿Cómo? ¿De qué? Sí, creo que iba a subirlas apenas. Esta nota no. Ah, ok. La última nota no, pero las anteriores sí. Sí, ¿no? Sí, es que dijo que iba a subir las notas. Ay, sí lo dije, sí, no las subí. Ya con razón decía yo que alguna cosa me faltaba. Ok. Sí, se las subo un poquito más, en un ratillo. Bien. Así ¿Algo más? No, profesora, todo bien. Ok. Bueno, pues si no hay más, entonces pasamos al chisme del día y continuamos con todo este asunto. Entonces vamos a continuar. Bien, vamos a retomar entonces el tema y hablábamos de que el día de hoy vamos a ver un método para poder hacer la modelación de sistemas. No es el único método, hay muchos métodos dependiendo de el libro que abran. Seguramente encontrarán varios métodos. Entonces, si ustedes revisan cualquier libro, ven algún método que les interese y a lo mejor tienen duda de cómo funciona, vienen, me preguntan, pues, si yo entiendo de qué habla su libro o su método, pues a lo mejor lo vemos, lo exploramos y lo aclaramos, ¿no? Y por aquello que digan, ay, es que este es el único método que hay. No, hay muchos métodos de hacer la modelación, hay muchas formas de hacer la modelación. Desgraciadamente no tenemos oportunidad de revisar todos los métodos que existen para hacer modelación. Yo les doy algunos tips, algunos elementos y para que podamos trabajar, ¿ok? Todos los demás métodos que quieran explorar, pues ahí chéquenlos, o sea, todos se basan en las mismas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo diferentes ejercicios, diferentes cosas que vamos a ir trabajando. Ustedes vayan practicando, vayanlo haciendo. Vamos a dar diferentes cosas, vamos dentro de los diferentes sistemas que vamos a modelar, pues iremos viendo, tocando varias maneras de cómo llevar a cabo la modelación, dependiendo los tipos de sistemas, demás. Y y pues ya si más o menos están captando la idea de lo que tenemos, bueno, pues va a ser más fácil. Ok, y entonces iremos tocando algunas formas de llevar a cabo toda esta modelación para que les quede más o menos claro cómo va el asunto y decíamos si van ustedes a algún libro y ven el método del libro y más o menos entienden todas las cosas que estamos diciendo aquí, verán que pueden entender perfectamente la mecánica que sigue su libro, ya que todas las formas de hacer la modelación pues tienen relación, ya que no puede hacer una modelación que esté basada en un concepto y otra que esté basada en un concepto que no tenga nada que ver. O sea, eso no se va a dar. Simplemente acuérdense que todo se basa al final del día pues en la misma ley y simplemente pues la exploran de diferente forma, ¿verdad? Con una visión diferente, pero el concepto es el mismo.
al final del día. Pero bueno, ok. Vamos a empezar a ver todo este show del que estamos hablando y aquí pues vemos varias cosas juntas. Espero que quede suficientemente claro. Entonces vamos a ir trabajándolo. Vieron que mencionábamos la clase pasada que dimos una lista de 7 pasitos, eran 7 y 7 pasos, digamos, para llevar a cabo la modelación. Y entonces vamos a tratar de trabajar esos pasos. Y decimos, para poder llegar a cumplir con esos 7 pasos para hacer la modelación, pues necesitamos la ayuda de algunos elementos. Entonces vamos a ver. Lo primero que mencionábamos la clase pasada era que era importante, primero que identificáramos varias cosas en nuestro sistema, ya que ustedes recuerden que siempre vamos a hacer uso del concepto que dijimos, nuestro primer concepto de lo que es un sistema y los elementos que lleva. Y recuerden ustedes que un sistema que lleva, pues lleva todo ese conjunto de elementos relacionados e interrelacionados en un orden específico. Esos son los que están aquí adentro y que realizan una función. Esos están en esa cajita negra. Y luego, para que esa cajita lleve a cabo su función, obviamente necesita una entrada. Y una vez que entra algo que entra, eso que entra, hace que el sistema realice su función, cualquiera que ésta sea. Y una vez que entra esto y esto hace su función, obviamente todo lo que entra debe salir. ¿Ok? Y luego, como vimos del concepto, que una vez que tú ordenas y relacionas perfectamente los elementos que forman al sistema y los echas a andar, pues obviamente vas a tener una respuesta. Algo se va a generar, algo va a salir de aquí. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante que del sistema que tú estés analizando, cualquiera que sea, tú identifiques todo esto. Eso es importante. ¿Qué elementos forman al sistema? ¿Cómo están relacionados e interrelacionados? ¿Ok? ¿Quién es la entrada? ¿Y quién es la salida? Entonces, recuerden que los conceptos de esto no lo tienen que, se trata de que los reciten una y otra vez, sino se trata de que identifiquen esos conceptos en el sistema que van a analizar para que puedan ustedes, precisamente, llevar a cabo su análisis sin ningún problema. Entonces, por eso tienen que ver, la entrada no es cualquier cosa, sino es lo que requiere el sistema para llevar a cabo su función. No necesariamente es una fuente de alimentación, ya que a lo mejor la fuente de alimentación pues es precisamente para que se encienda el equipo, pero eso no quiere decir que el encender el equipo, esa es la entrada, ¿no? El sistema para que lleve a cabo su función necesita una señal para que realice su función. Entonces no necesariamente es una fuente de alimentación o la fuente de línea, pero la alimentación de línea, o sea, eso no necesariamente. Por eso es importante identificar qué señal es la que requiere este sistema para llevar a cabo su función. Por eso no es memorizar, sino es identificar, es entenderla para identificar correctamente de lo que estamos hablando. Y luego, ¿qué cosa se produce? ¿Qué es lo que a ti te interesa observar? Porque un sistema puede producir muchas cosas, ¿sí? 3, 4, 5 tipos de variables diferentes, pero no todas son señales que a ti te interesen observar o te interese mantener. Si no a ti te interesa mantener alguna señal en particular,
y esa señal que a ti te interese observar, esa va a ser la salida. Entonces, por eso es identificar de qué estamos hablando y entonces quiénes son esas señales a las que te refieres. Para poder luego identificar los elementos del sistema, pues tenemos que ver de qué se trata, ¿no? En este caso, estamos hablando de un circuito. Y entonces, obviamente, un circuito que tiene, pues tiene elementos obviamente eléctricos que están interconectados de alguna forma. Y ya sabemos que los elementos de un circuito pueden estar conectados en serie o en paralelo, o sea, formando mallas o bien nodos. Y entonces tenemos que identificar cuáles son las mallas, cuáles son los nodos de ese sistema, qué elementos eléctricos son los que corresponden a esas mallas o esos nodos que de los cuales estamos hablando, ya que posiblemente aquí pudiera haber más elementos eléctricos por ahí, pero que tal vez no corresponden a esas mallas o esos nodos que nos interesa analizar. Por eso es importante identificar cuál es el sistema del cual estás hablando. Y entonces aquí estamos empezando con un circuitito muy básico, para empezar a ver el método. Y luego, bueno, pues ya iremos viendo circuitos más elaborados. Bien, entonces vamos a revisar esto. Y mencionábamos que para poder hacer la modelación, pues requeríamos algunos elementos de los cuales empezamos a hablar la clase pasada, que eran estos elementos que son los que utilizamos para representar los diagramas de bloques. Entonces, estos son muy importantes, estos elementos. Entonces, ¿para qué se usan? Porque esa es la parte aquí realmente interesante. ¿Para qué se usan? Bueno, pues decíamos, ok, en los bloques, decíamos en un bloque, ¿qué es lo que va aquí adentro? Aquí adentro van ganancias. Entonces muchas veces ponemos, si hablamos de forma general, podemos ponerle una GDS. Ok, GDS, y esta GDS es una ganancia, que eso es lo que vamos a colocar adentro. Ok, esa ganancia puede ser un valor, una constante, o puede ser una función. Ok, que eso es lo que va aquí adentro del bloque. Y como vemos, los bloques, si está el bloque nomás con su ganancia solita, no hace nada. Necesita ¿quién? Algo que entre y algo que sale. Recuerden que eso que entra y eso que sale son variables. Y bueno, entonces para indicar qué variable es la que entra al bloque y qué variable sale del bloque, pues para eso usamos flechas. Y es sumamente importante que la flecha, ¿sí?, tenga la punta de la flecha que indica la dirección para que yo sepa qué está pasando, ya que no es lo mismo, ¿sí?, que yo hiciera esto, que esto me indicaría, esta entró y esta es la que sale, a que yo haga esto, que digas, pues es que mira, este por aquí entra y por aquí sale. Es diferente, ¿verdad? No es lo mismo, ¿sí? Porque aquí me dice que va en esta dirección y en el caso anterior decía que iba en la dirección contraria. Entonces es bien importante que indiquemos las flechas y que las indiquemos correctas, porque por ejemplo, si yo hago esto, pues eso está mal. Y ustedes dicen, ay, da igual, maestra. No, no da igual, porque vamos a ver los métodos de reducción de los diagramas de bloques y para para identificar las formas de hacer la reducción de los elementos del diagrama de bloques, es importantísimo conocer la dirección de las flechas
quién entra, quién sale y para dónde va, porque dependiendo de la dirección de las flechas es la forma que tienen esos bloques y ahí va a ser la regla que yo voy a aplicar para hacer la reducción. Pero si las flechas no tienen una forma correcta y yo simplemente digo, ya, ay, pues que sea esta forma y ya, porque pues hay ni modo, o sea, esa es la que me gusta. Eh, pero si no es la que corresponde, pues obviamente tu reducción va a estar mal y todo lo que vas a hacer con esos elementos, pues va a estar mal. Por eso es bien importante que ustedes coloquen las flechas con la dirección correcta y que no empiecen a inventar tonterías. Eso es sumamente importante. Entonces, esto yo no podría hacerlo. O al contrario, ¿verdad? Si hiciera yo esto, por ejemplo, que digas, ah, pues es que va así. No, pues tampoco, es otra tontería. No puede ser eso. ¿Sale? Ya sabemos que en todo sistema, quien debe entrar una señal a un bloque y debe salir una señal del bloque. ¿Ok? ¿En qué sentido? En el que corresponda según la representación que estamos haciendo. Entonces vamos a obtener ese diagrama de bloques y vamos a usar estos elementos para representar lo que ocurre en el sistema que yo voy a analizar. Entonces, yo debo tener mucho cuidado de ver quién entra y quién sale, por dónde entra y por dónde sale. Eso es bien, bien importante, que le demos la dirección. Alguien debe entrar, alguna variable debe entrar al bloque y alguna variable debe salir del bloque. ¿Ok? Entonces, las variables, cualquier variable que sea, aquí deberé yo poner su nombre. ¿Ok? Entonces aquí pongo el nombre de la variable sobre la flecha para que yo sepa qué variable es y lo mismo en la variable que sale le pongo aquí arriba de la flecha su nombre. Eso también va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo mi análisis del sistema, necesito saber qué variables son. Porque en el momento en el cual yo necesite analizar alguna variable, yo debo ver dónde está esa variable. Y si yo no le pongo ningún nombre a las variables, entonces, si yo necesito localizar la salida, ¿cuál variable es la salida si ni siquiera tiene nombre y cómo voy a saber que esa que yo creo que es la salida, efectivamente es la salida a la cual yo me refiero? ¿Sí? Que a lo mejor ustedes hacen su diagrama y muchas veces, si lo van a ver, no le ponen salida. Y entonces, ¿cuál es la salida? Y como tampoco le ponen los nombres a las variables, pues, ¿quién sabe? Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Pues está mal tu representación. ¿Por qué? Porque todo sistema debe tener entrada y debe tener salida. Todos los sistemas deben tener entrada y todos deben tener salida. Es lógico, o sea, todo lo que entra debe salir. ¿Por dónde? No lo sé. Por eso tengo que ver de qué estoy hablando. Entonces es bien importante que señalen qué entra, qué sale de cada bloque, ya que vamos a representarse para un sistema, pues va a tener muchos bloquecitos. Entonces hay que ir viendo cuántos bloques son y cada bloque tiene su ganancia o su función que realiza, tiene una variable que entra y una variable que sale de cada bloque. En cada bloque solo puede entrar una variable y salir una variable. O sea, yo no puedo dibujar aquí, ¿verdad? Que digan, ah, pues es que mira, al bloque le entran más variables, 2 variables, y le salen como 3 variables. Esto no existe, esto está mal. ¿Sí? Eso no existe. Eso no existe. Todo bloque solo puede tener una variable que entra y una variable que sale. Solo una variable que entra y una que sale. En el sentido que sea. Puede ser al revés, ¿verdad? Que entra por este lado, sale. O sea, eso es independiente, eso no importa. ¿Sí? O si el bloque está, a lo mejor es que va para abajo o para arriba, no importa la
la dirección de las flechas. Lo que importa es que solo puede entrar una variable y salir una variable de cada bloque. No pueden entrar más variables ni salir más variables. Eso no existe. Entonces tengan cuidado. Recuerden que saber contar es saber control. Entonces aprendan a contar. Entonces cuentan. Tengo un cuadrito, un bloquecito, solo debe entrar una señal y solo debe salir una señal. Una entra, una sale. Entonces si aprenden a contar no hay pierde. ¿Ok? Solo aprendan a contar. Eso es todo. No necesitan hacer más. Entonces, estos son los elementos primeros, ¿verdad? Los bloques que llevan las ganancias o las funciones, las flechas que representan a las variables. Bien, luego tenemos las bolas estas bolas que hacen, son comparadores, son sumadores, puntos de suma, en fin, les van a llamar de muchas formas en los libros, pues decíamos, como quiera que le llamen, pero ¿qué pasa con esta bola? Bueno, pues esa bola lo que hace, pues como su nombre lo dice, suma, son sumas algebraicas. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues en una bola decíamos, si entran, por ejemplo, dos flechas, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pues está sumando. ¿Qué son las flechas? Son variables. Ah, las flechas son variables. Entonces quiere decir que aquí en la bola esta, que se hace suma de variables. ¿Ok? Entonces aquí entra una variable que puede ser la variable R1, a lo mejor aquí entra la variable que es la variable R2. Se van a sumar. Es una suma, pero es una suma algebraica. Y como cada vez que hacemos una suma, yo estoy sumando un valor a otro valor, pues obviamente cuando yo sume, pues voy a tener un resultado de esa suma. Eso quiere decir que si entraron estas dos señales, aquí va a haber una respuesta y esa respuesta pues es el resultado de la suma de estas dos señales. Entonces, esta es una señal diferente a las dos que entraron, porque es el resultado de esa suma, pero recuerden que es una suma algebraica, entonces va a ser sumamente importante, por favor, que igual tomen nota de los signos, ¿ok? ¿Qué signo le corresponde a cada señal? Por eso va a ser muy, muy importante que observen. Cuando son a lo mejor solo dos señales que entran aquí, pues muchas veces igual van a ver ustedes representada esta bola, a lo mejor así, con un cruzado, ¿no? Y luego van a ver que aquí, por ejemplo, en este pedacito, que es el que corresponde a esta señal, ahí seguramente estará el signo con el que viene. Puede ser un signo más o un signo menos. Entonces, si es menos, pues menos. O puede ser más, bueno, pues más. El signo que sea, es muy importante que lo pongan aquí. ¿Por qué? Porque la suma va a depender del signo de la señal. ¿Ok? Y lo mismo la otra, dices, pues es que viene aquí el cruzado aquí en este pedacito va el signo de esta señal, que lo mismo puede ser más o menos, no importa qué signo sea, pero es importante que lo pongan y que no lo omitan, sobre todo si es negativo, es bien importante. También pueden encontrar que a veces dicen, pues es que la bola no tiene el cruzado, entonces ya no hace lo mismo. No, sí, la bola esta bola es un comparador, es un sumador. Traiga el cruzado o no lo traiga, es lo mismo, ¿ok? Esta bola indica que va a ser una suma algebraica de todas las señales que entren a ella, ¿sí? A esa bola. Y muchas veces, sobre todo cuando hay más elementos, porque aquí pueden entrar más, a lo mejor viene uno más por aquí, o a lo mejor viene otro por acá, ¿sí? Eso puede pasar. A una bola
como yo voy a hacer una suma de señales, a esta bola pueden entrar muchas señales. Ahí sí puedo meter todas las señales que yo quiera, siempre y cuando tengan relación, ¿verdad? Todas las señales que se van a sumar pueden entrar a esa bola. Pero como todas las veces que yo hago una suma, no importa cuántos elementos suma, porque estoy sumando 1, 2 y 3 y 4 y no sé qué, ta. Una vez que yo sumo, ¿cuántos resultados puedo tener de una suma? ¿Alguien tiene idea? Una. Uno, y solo uno, ¿verdad? Solo un resultado. Lo que sea, un solo resultado. Ah, bueno, pues esta bola es igual. No importa cuántos elementos entren aquí, pueden entrar todos los elementos que quieran, todas las señales que quieran, solo va a poder, ¿quién? Salir un resultado. Solo un resultado sale, aunque entre en un chorro. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Solo se tiene un resultado. Entonces, ¿por qué es lo que estamos haciendo? Sumando todas las señales que lleguen, pues al final solo tengo un resultado, se genera uno solo. Eso es lo que va a pasar aquí. Yo puedo meter al sumador todas las señales que se requieran, que se requiera sumar, y solo se va a tener una salida. Entonces aquí puedo entrar muchos elementos, todos los que quieran, todas las señales que quieran, solo va a salir un resultado, que es el resultado de hacer la suma de todo lo que entró aquí. Entonces eso es sumamente importante que lo consideren, ¿ok? Es como cualquier operación, ¿sale? Como cualquier operación. Y bueno, cuando tenemos más de dos señales que entran en un sumador, tenemos más, pues entonces a lo mejor va a ser muy difícil que si le ponemos aquí ese cruzado, puedas poner todas las señales y luego te haces bolas con cuál es de quién es de cuál o qué pasó. Entonces es muy importante que tomen ustedes nota de los signos, porque entonces van a observar, si es que están viendo algún libro o si es que lo están haciendo ustedes, que entonces los signos de estas señales no se colocan dentro de la bola, porque entonces aquí poner tantos signos más, menos y dependiendo del número de variables que haya, luego ya no sabemos cuál es el signo de quién. Entonces, que se acostumbra, se pone a un ladito de la flecha. Entonces decimos, ok, aquí esta es positiva, por ejemplo, pues esta es negativa, esta es positiva. Entonces, tienen que observar eso. Si son varias señales, lo más probable es que los signos no van a estar aquí adentro de la bola, ¿verdad? Del sumador o del comparador, sino van a estar a un lado de cada flecha. Entonces tengan mucho cuidado en identificar correctamente el signo para que no se confundan. Pero es bien importante que cada una de las señales que entra al sumador tenga su signo. ¿Por qué? Porque se va a hacer la operación y es una suma algebraica la que se lleva a cabo en este elemento. Además de que hay muchos, para hacer la reducción, cuando ya tenemos el diagrama de bloques, se siguen ciertas reglas para la forma que va a tener esa reducción, y va a depender mucho de quién, de los signos, el resultado que se va a obtener. Entonces tengan mucho cuidado en colocar, en hacer los dibujos de forma correcta y completa, porque muchas veces simplemente ponen rayas y no le ponen las direcciones de las flechas, y entonces luego ya no saben ustedes quién entra, quién sale. Si yo no le pongo las direcciones aquí y solo pusiera nada más los puros, las puras líneas estas, dicen, ¿y cuál es la salida y cuál es la entrada? Pues la que quieras, al fin queda igual, pues si no le pusiste punta, pues elige lo que sea, y ese lo que sea no va a resultar. Es muy importante, por favor, insisto, dibujen correctamente todo. Pongan
Pongan estas líneas y quién entra, quién sale. Porque no es lo mismo que la salida sea esta, a que la salida fuera esta, o fuera esta, o fuera esta otra, o fuera esta de acá. No es lo mismo. Tengan cuidado en escribir correctamente todo y ponerle el signo que le corresponde. Que decíamos aquí, ¿qué hace? Una suma algebraica. Entonces habrá que sumar los elementos con los signos que le corresponden, ya que no es lo mismo que yo sume que esta sea positiva y esta negativa, o esta positiva, esta negativa, o ambas negativas, o ambas positivas. Obviamente el resultado va a ser diferente. Entonces tengan cuidado. Todo eso es bien importante que escriban los elementos correctos. Entonces recuerden, en un sumador puedo yo sumar cualquier cantidad de elementos. Y sin importar cuántos elementos son, solo puedo obtener un resultado, porque es una suma, una vil suma. Entonces no puedo inventar ni voy a inventar operaciones que no existen. Voy a hacer operaciones que ya sabemos hacer. En este caso es una vil suma algebraica. Entonces, pues solo es sumar elementos. ¿Ok? ¿Cuántos elementos puedes sumar? Los que quieras, los que sean necesarios. ¿Cuántos resultados obtienes de esa suma? Un solo valor. Entonces puedo meter aquí muchas variables y solo voy a obtener un resultado, ¿sí? De un sumador. Bien, eso es en cuanto al sumador. Ya nada más nos faltaría qué cosa es un punto, porque ya vimos flechitas, cuadritos y bolitas. Ahora puntitos. ¿Qué significa el puntito? Ah, vamos a ver, ese puntito. ¿Qué significa el puntito? Bien, el puntito, este puntito que vemos aquí, lo pueden ver como punto de salida, punto de reparto, también lo van a encontrar como punto de bifurcación. Y bien, ¿qué significa el puntito? Y ahí es donde deben tener mucho cuidado. No es lo mismo ese puntito que yo veo en un diagrama de bloques al puntito que yo veo en un diagrama eléctrico. No tiene nada que ver este puntito del diagrama de bloques con este puntito del diagrama eléctrico. El punto en el diagrama eléctrico tiene representa una cosa diferente. Entonces tengan mucho cuidado, no confundir de qué estoy hablando. Entonces, este puntito en un diagrama de bloques, ¿qué significa? ¿Y qué representa? Bueno, aquí lo que representa es lo siguiente. Recuerden ustedes que aquí lo que estamos nosotros manejando, pues son señales. Entonces, aquí seguramente viene aquí una variable cualquiera. Entonces, aquí viene esta variable. ¿Ok? Esta variable que viene aquí, ¿qué significa y qué representa? El que llegue esta variable aquí a un punto. ¿Por qué escribo ese punto? Ah, bueno, este punto lo que me va a indicar es lo siguiente. Me va a decir que esta variable va a seguir varios caminos. Esa variable. O sea que se va, por decir, en punto de bifurcación. ¿Por qué? Porque dice que, mira, esa variable va a ir para acá, pero también esa variable, por ejemplo, va a ir para acá, pero a lo mejor también va a ir para acá, para acá. Ahora, ¿cómo son estas variables? ¿O qué le está haciendo este punto a la variable? Bueno, pues este punto no le está haciendo nada a la variable. El punto no hace nada. Solo indica que tú lo que estás haciendo es enviando esta señal tal cual, completita, en esta dirección. Estás enviando también esta misma señal en esta dirección
pero también estás enviando esta misma señal en esta dirección. ¿Sí? Porque es muy probable que tú requieras que esta señal vaya a varios lugares. ¿Sí? Pero tú no le estás cambiando nada. Entonces, si esta variable vale 5, esta variable pues es la misma, sigue valiendo los mismos 5. Y esta variable también vale los mismos 5. Y esta también vale los mismos 5. ¿Sí? Aquí no estás repartiendo señales, no estás dividiendo valores, no, no. Simplemente aquí lo que estás diciendo es que esta señal la estás mandando para acá, pero la estás mandando acá y la estás mandando para acá. Misma señal, mismo valor. ¿Ok? Aquí no estás cambiando nada. Es esta misma señal, solo que requieres que vaya en esta dirección, pero también acá y también acá. ¿Ok? Entonces el punto, este punto de salida, o aunque le llamen punto de reparto, no está mandando pedazos de señal, está simplemente enviando la misma señal a diferentes direcciones. Es lo que está indicando ese punto en un diagrama de bloques. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué está pasando? Que está entrando una señal y están saliendo aquí esa misma señal a varios lados. No son varias señales, no son muchas señales y diferentes señales, no. Esta misma señal se está enviando a diferentes direcciones. Mismo valor. No se está cambiando el valor. Entonces, a un punto de reparto llega una señal y de este punto de reparto pueden salir, ¿sí?, varias flechitas. ¿Ok? Pero estas flechitas no son valores diferentes. Es esa misma señal que entró. Solo me está indicando que va en diferentes direcciones. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que se usan para representar un diagrama de bloques. Flechitas, cuadritos, bolitas y puntitos. Entonces, para esto yo les recomiendo mucho que por favor hagan uso de colorcitos. Traigan sus colorcitos. ¿Ok? Pinturitas, plumas, si van a dibujar en Paint o en cualquier cosa en su maquinita, perfecto, usen colores. Va a ser bien importante que usemos colorcitos para destacar las cosas que vamos a hacer, las operaciones que vamos a hacer, los diferentes niveles de cosas que vamos a hacer. ¿Sí? Es importante que consideren para que vayan separando e identificando todas y cada una de las cosas que vamos a hacer, es importante que traigan colorcitos. Sí, yo les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno, lápiz, su plumita y muchos colorcitos para que hagan los dibujitos. Va a parecer que estamos como en el kinder. Pues sí, en el kinder hacíamos lo mismo, no nos ponían a dibujar palitos, bolitas, cuadritos y puntitos. Pues es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Ok? Entonces, toda la modelación que vamos a hacer, van a ver que mediante los palitos, los cuadritos, las bolitas y los puntitos, vamos a poder obtener nuestros modelos matemáticos de una manera sumamente simple. Para eso son. Para que en lugar de que tú estés haciendo operaciones matemáticas, que luego te pierdes y no sabes de dónde, para dónde y por qué y cómo estuvo y ya no supiste qué y sufres amargamente por tanta cháchara matemática, no hay problema. Solo aprende a dibujar palitos, bolitas, puntitos y cuadritos y verás con eso. No necesitas sufrir. Entonces vamos a ver un método que es así como que matemática sin dolor, porque pues ni cuenta te vas a dar.
Solo vas a dibujar estas figuritas, las dibujas, las redibujas, las acomodas, observas, aplicas algunas reglitas y rápidamente vas a obtener el modelo matemático, sin siquiera darte cuenta. Bien. Entonces ya saben, levanten la mano si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que pasemos a obtener el modelo, pero es en base a esto. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre los elementos? ¿Sí quedó claro? Sí, profesora, todo bien. Sí, papá, gracias. Bueno, porque ahora lo vamos a aplicar. Entonces recuerden, aprendan a contar, cuenten cuántos elementos pueden entrar y cuántos elementos pueden salir de cada una de las figuritas que tenemos ahí. ¿Cuántos elementos pueden entrar una bola y cuántos salen de una bola? ¿Cuántos elementos entran a un puntito? ¿Cuántos elementos pueden salir de un puntito? ¿Cuántos elementos pueden entrar a un bloque y cuántos pueden salir de un bloque? Aprendan a contar, porque si no, luego empiezan a hacer cosas bien locas. Bueno, entonces una vez que ya tenemos eso es lo que necesitamos para poder representar el diagrama de bloques de un sistema. Entonces vamos a tomar nuestro sistema, que es el que queríamos analizar, y vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces recuerdan ustedes, decíamos, bueno, ¿qué hicimos con nuestro sistemita? Lo primero es es ver en mi sistema indicar, ¿se acuerdan? Entrada y salida. Pues la entrada pues es el voltaje de alimentación, el de la fuente. En este caso, la salida es la salida que está en estas terminales. Y aquí está el nombre, B3. ¿Ok? Entonces el voltaje en estas terminales se llama B3. Perfecto. Ya está. Entrada, salida. ¿Qué es el sistema? ¿Quién es? El sistema está formado ¿por quién? Por dos elementos que son dos resistores que están conectados en serie. Ok. Ese es mi sistema y eso es lo que va a estar dentro de mi cajita. Entonces, si yo dibujara mi cajita, pues ¿qué tendría yo? Pues tendría esto, ¿no? Esta sería mi cajita. Aquí está la entrada, aquí está la salida. Todo esto es mi sistema. Ya está. ¿Ok? Porque son mis elementos básicos. Ya tenemos todo. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Decíamos, una vez que ya tengo identificados los elementos que forman a mi sistema, ya tengo mi entrada, ya tengo mi salida, ahora es muy importante que yo identifique las variables auxiliares. ¿Quiénes son mis variables auxiliares? Bueno, pues en todo circuito, ¿qué es lo que se generan? ¿Qué variables maneja un circuito eléctrico? ¿Alguien sabe? ¿Voltaje y la corriente? Voltajes y corrientes, no hay otra cosa. Entonces, voltajes y corrientes. Por lo tanto, yo debo observar cuáles y cuántas variables se generan en mi sistema, cuántos voltajes y cuántas corrientes. Y entonces yo empiezo a jugar con esto. Si no recuerdo cómo funcionan o cómo se relacionan los voltajes y las corrientes en un circuito, si de momento no sé, no me acuerdo, no, como que algo no jala bien, todavía no me cae el 20, bueno, no importa. ¿Qué haces? Pon todo lo que se genera y se acabó, y ya luego cuando empieces a analizar observas qué es lo que pasa. Entonces yo puedo empezar a revisar aquí. Yo digo, ok, yo sé que siempre que alimente con un voltaje,
¿verdad? Con una fuente de voltaje, pues va a generar una corriente, esa fuente de voltaje va a generar una corriente en el sistema. Si sé perfectamente qué es lo que, cómo se comporta este voltaje y esta corriente en mi circuito, pues a lo mejor ya sé qué elementos debiera yo poner y cuáles no. Si no estoy segura de qué es lo que ocurre, entonces, pues simplemente decíamos, considero los elementos que debe haber, las variables que corresponden a cada elemento que forma el sistema. Entonces yo veo primer resistor. Este resistor, pues obviamente tiene un valor de resistencia y debe tener un voltaje y una corriente a través del resistor. Bien, para este resistor también le corresponde un valor de resistencia y también debe tener presentes un voltaje y una corriente. ¿Ok? Esas serían mis variables auxiliares. Si no sé cómo deben ir, bueno, pues simplemente escribo todo, porque yo sé que en cada resistor debe tener su valor de resistencia, su voltaje y su corriente. ¿Ok? Y ya está. Entonces ya están indicados. Bueno, entonces vamos a comencipiar con todo esto. Bien. Entonces empecemos. ¿Por dónde empezamos? Pues por la entrada. ¿Qué es la entrada? Es una variable. ¿Qué debo dibujar? Pues una flecha. Entonces dibujo una flecha que va a entrar, ¿verdad? O que va en esta dirección y le pongo su valor. ¿Qué valor es? Ah, pues es que mira, es un voltaje. Pero bueno, vamos a cambiar aquí colores. Eso es. Entonces yo digo, ok, va a entrar aquí y que entra el voltaje, que sería el voltaje de la fuente. Pues aquí está mi voltaje de la fuente. Ahí está. PDS. ¿Ok? Eso es lo que va a entrar. Ahora, ¿qué hace este voltaje en el circuito? Vamos a ver. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? ¿Formando quién? Si levantan su manita para que vayamos contabilizando sus participaciones, mucho mejor. A ver, Jesús, cuénteme. Están en serie, ¿no? Las dos. Ah, ok. Entonces, las resistencias están en serie. Perfecto. Ok. Ahora, alguien que me diga qué va a pasar, puesto que las resistencias están en serie, ¿qué pasa con este voltaje de la fuente en esos elementos en serie? ¿Qué va a pasar con él? Entonces vamos a ver qué opinan. Carlos Arturo, dígame, ¿qué va a pasar? ¿Se distribuye el voltaje entre las dos resistencias? Entre las dos resistencias, o sea, se va a dividir. Entonces, si tenemos eso, ¿qué estamos formando? ¿Cómo se le llama eso? Divisor de voltaje. Ok, entonces vamos a tener un divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo es eso? Pues hay que dividir. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el divisor de voltaje? A ver, vamos a ver. Si yo dibujo mi divisor de voltaje, en este caso es este voltaje, que es el que entra, el de la fuente, y tenemos dos resistencias. Entonces vamos a tener el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2, ¿no? Esta sería mi divisor de voltaje, porque ese es el voltaje de la fuente, se divide entre estos dos, quiere decir que este voltaje debe ser igual al voltaje que está de la suma de estos dos. Entonces, ¿qué operación se está haciendo? ¿Una qué? Por lo tanto, ¿qué dibujaríamos? A ver, David, que tiene su manita levantada. El circulito. El circulito, porque pues es una suma. Ah, perfecto, dibujemos. Entonces empecemos a dibujar.
Puesto que ahí hay es un divisor de voltaje y un divisor de voltaje lo que hace es sumar, entonces si yo voy a dibujar un divisor de voltaje, ¿qué dibujo? Pues una bola para hacer sumas. ¿Sale? ¿Bien difícil? Como ven, esto va a ser bien difícil. Entonces, ¿qué dibujo? Una bola. Entonces, dibujan una bola. Una bola. Perfecto. Entonces, dibujamos una bola. Y en esa bola, ¿qué debiera pasar? Ah, pues fíjate. Entonces, en una bola, puesto que yo tengo aquí, ¿cuántos elementos tenemos? Una, dos, tres variables. Quiere decir que aquí en esta bola debe haber tres variables. Entonces, tenemos una variable, deberá entrar entonces otra variable y obviamente deberá salir una más. Pues les digo, saber contar va a ser importante. Entonces son tres variables, entonces aquí debe haber tres variables. ¿Sí? Una, dos, tres. ¿Vale? Ok. Me faltó un detalle a explicar cuando estábamos hablando aquí. Hay una cosa que es bien importante también que deben considerar, ¿ok? Entonces, para que yo use un sumador, yo voy a sumar, ¿verdad? Decíamos, se suman cosas. Bueno, pero esas cosas o esos elementos que se van a sumar deben ser elementos de la misma naturaleza, del mismo tipo, ¿ok? Yo no puedo aquí sumar cosas que no pueda yo sumar. Por ejemplo, si aquí estas son plátanos, yo no puedo sumar plátanos, manzanas y peras y cerezas. O todos son plátanos para que me dé estos plátanos de aquí y estos de aquí y estos de acá y estos de acá. Y entonces voy a tener el total de plátanos. O todas son cerezas o todas son peras o todas son manzanas. Yo no puedo sumar, decíamos, plátanos, peras, manzanas y cerezas. No puedo. O todos son del mismo tipo o no se puede sumar. Entonces, todas estas variables que entran al sumador deben ser del mismo tipo de variable. Yo no puedo sumar diferentes tipos de variables. Entonces, lo mismo, si estamos hablando de de un circuito, yo no puedo sumar corrientes y voltajes. ¿Por qué? Porque no tiene lógica, no tengo ninguna ley que me diga que sumes corrientes y voltajes. No se puede. O todas son corrientes o todas son voltajes. No puedo sumar corrientes y voltajes y potencias perdón, no se puede. O son voltajes o son corrientes. ¿Sí? O son todas temperaturas o todas presiones o todos niveles o todos flujos. Pero yo no puedo sumar cosas que no sean iguales. Solo elementos iguales, en este caso, puras variables del mismo tipo. ¿Vale? Porque estoy sumando estas variables. Entonces, son variables que tienen diferente valor, pero no son variables que tengan un tipo diferente. ¿Vale? Entonces, tengan mucho cuidado. Aquí en un sumador solo pueden llegar señales del mismo tipo, no de tipos diferentes, de un solo tipo. Entonces, aquí, como va, entonces, si aquí estamos hablando de que está entrando al sistema un voltaje y estamos hablando de un sumador porque es un divisor de voltaje, ¿qué quiere decir que va a pasar aquí? Que obviamente aquí va a entrar otro voltaje y obviamente ¿qué va a salir de esa suma? Otro voltaje. No puede salir una señal que sea diferente. Si estamos hablando de voltajes, todos son voltajes. Si fueran corrientes, todas serían corrientes. ¿Ok? No pueden ser señales de diferentes tipos. Todas del mismo tipo, no pueden ser diferentes.
Entonces, ya está. Son voltajes. Hay otro detalle que es importante. Para que yo pueda dibujar mi diagrama de bloques, todo mi sistema que está aquí no puede estar en tiempo. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo voy a dibujar aquí debe estar en Laplace. Entonces, si estamos hablando de las ganancias de los sistemas, estoy hablando de la resistencia o de la inductancia o de la capacitancia, todos esos elementos deben estar escritas esas ganancias en Laplace, no en tiempo. Entonces, si las escriben en tiempo aquí en el diagrama, va a estar mal, ¿sí? Las ganancias que vamos a escribir aquí, todo debe estar en Laplace. Entonces hay que transformar todo a Laplace, todas las ganancias de las resistencias, las capacitancias, las inductancias deben estar en Laplace. Bien. Ahora vamos a continuar con esto. Entonces quiere decir que aquí, decíamos, entra el voltaje. Yo sé que este voltaje se va a dividir entre estas dos resistencias. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí voy a tener mi divisor de voltaje. Y los signos, ¿cómo van a ser los signos de las señales? Si ustedes ven aquí, yo no sé qué señal es esta. Yo sé que son voltajes, no sé cuál es, no me interesa saber cuál es. Simplemente voy a seguir los signos que dice aquí. ¿Cómo entra este voltaje aquí? Ah, entra positivo. Quiere decir que aquí entra positivo y aquí le pongo su más. ¿Ok? Ahí está. Luego, ¿qué va a pasar? Ah, pues mira, viene por aquí, viene por acá y luego, ¿cómo regresa la señal que sea? ¿Cómo regresa? Negativo. Quiere decir que esto va a ser lo mismo, fíjense. Va a ir por aquí, entra positivo, luego va a salir por aquí, quién sabe qué va a hacer, no sé qué va a hacer. Van a hacer muchas cosas, van a pasar muchas cosas y luego va a regresar aquí como negativo. ¿Ok? Regresa negativo. ¿Por qué? Pues porque aquí está, ¿no? Entra positivo, lo que sea que entre, y luego regresa negativo. ¿Por qué? Porque para cerrar el circuito. Entonces, entra positivo y cuando regrese lo que regrese a cerrar, regresa por el lado negativo. Aquí está. Entonces, esta es la lógica de esto. ¿Vale? Ahí está. ¿Tiene justificación? Ahorita vemos. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿quiénes son estas? Bueno, pues si yo tengo esta ecuación aquí, pues yo ya puedo tomar decisiones y si no, lo puedo observar aquí. Puedo seguir el caminito, fíjense. Si vengo por aquí, dices, ok, viene el voltaje y luego viene para acá. ¿Con quién se encuentra? ¿Quién es el primer elemento que se encuentra? Ah, pues con R1. Ok, entonces, aquí sería ¿quién qué voltaje es? Voltaje 1. Ah, entonces si yo vengo por aquí y vengo por aquí y entonces sigo por aquí, ¿quién sería esta? Ah, pues sería voltaje 1. ¿Sí? Voltaje 1, porque aquí sí le llamé voltaje 1. Voltaje 1, ah, pues es el voltaje 1. Y entonces, ¿quién debiera llegar aquí? Ah, pues ese es el detalle, ¿verdad? ¿Quién debiera ser? Pues voltaje 2 o bien el voltaje 3. Todavía no lo sé, entonces lo dejo aquí en espera hasta que yo sepa qué voltaje es. Si ya saben bien qué voltaje es, perfecto. Si no, lo pueden dejar aquí. Yo sé que aquí debe regresar ¿quién? Un voltaje. Aquí entró voltaje de la fuente, aquí sale un voltaje y aquí debe regresar un voltaje. No puede regresar una corriente. Ahí está. ¿Vale? Entonces aquí estaría, simplemente voy siguiendo el caminito. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, una vez que tengo este voltaje, ¿qué
¿qué va a pasar con este voltaje? Ah, pues mira, este voltaje entra ¿a dónde? Entra a esta resistencia. Ah, entonces voy a poner aquí que ese voltaje entra a un bloque. Este bloque, ¿a quién tiene? Va a tener el valor de resistencia, pero ahorita lo veo. Y luego, una vez que entre voltaje, ¿qué pasa con el voltaje cuando entra a una resistencia? ¿Qué genera? Levanten su manita. ¿Qué genera voltaje cuando entra una resistencia? A ver, Jesús, cuénteme. Tener una caída de tensión, ¿no? O sea, ¿qué sale? Entra voltaje a una resistencia y ¿qué sale? A ver, Carlos. Energía, ¿Cuál energía? potencia, No. A ver, David. Una corriente eléctrica. O sea, amperes, ¿no? Una Intensidad. corriente. Tal cual. Perfecto. Eso es lo que sale. Entonces, cuando entra voltaje a una a una ganancia, que sale, sale corriente. Ah, perfecto. Entonces, de aquí va a salir ¿quién? Corriente. ¿Qué corriente? Pues lo que está pasando por este elemento, ¿qué corriente? Pues que sale la corriente 1. Ahí está. Corriente 1. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, si yo estoy generando corriente a partir de voltaje, ¿qué ganancia debiera yo colocar aquí? De acuerdo a la ley de Ohm. ¿Alguien me puede decir? O sea, a ver, levanten su manita. Entonces, corriente es igual al voltaje, ¿por quién? De acuerdo a la ley de Ohm, corriente es igual al voltaje, ¿por quién? A ver, Carlos. la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O sea, ¿qué ganancia pongo aquí? Resistencia. Ah, entonces pongo resistencia, ¿sí? No. ¿Qué pongo ahí? Por eso, la corriente es igual al voltaje por... ¿Qué ganancia pongo aquí? Para que me genere esa corriente que espero. A ver, Miguel Ángel. 1 sobre R. 1 sobre R. Ay, qué difícil, ¿ya ven? Eso es así de difícil. Ok, entonces aquí ponemos 1 sobre R, pero no cualquier R, sino la R que le corresponde, que es R1. Ahí está. Ya está. ¿Ok? Y ya con esto, pues yo ya pasé por el primer elemento. Este primer elemento. Ya pasé por este primer elemento. ¿Ok? Entonces ya está. Primer elemento, ya está, listo. Pasé por aquí, aquí está. ¿Vale? Ya está. Entonces entró aquí voltaje, salió corriente. Entonces ahora viene la corriente y viene por aquí. Y la corriente es la que va a entrar aquí. Pero ahora mi pregunta es, aquí pusimos corriente 1 y aquí pusimos corriente 2. ¿Cómo es corriente 1 con respecto a corriente 2? Estamos hablando de elementos en serie. Entonces, ¿cómo son? A ver, son los únicos 3 alumnos que tengo. Me da mucho gusto, pero creo que hay más. ¿Alguien más? No bajen su manita. No bajen su manita, pero ¿alguien más que tenga alguna idea? A ver, Aldo, cuénteme. Es la misma, ¿no, profesora? Ah, ¿por qué es la misma?
porque están en serie ¿Y en serie la corriente es? la misma. La misma. Ah, qué belleza. ¿Ya ven? Entonces no hay gran ciencia. Ok, bien. Sin embargo, resulta que aquí yo puse dos corrientes. ¿Ok? Les llamé diferente. Pero resulta que es la misma corriente. Si yo hubiera visto eso desde el inicio, pues entonces ya omito y en lugar de poner corriente 1 y corriente 2, con haber puesto simplemente la corriente de malla era más que suficiente. Pero como no lo vi porque no me acordaba, porque yo no sé qué, porque no sé cuál, bueno, pues ni hablar. Como puse yo que era corriente 1 y corriente 2, bueno, pues aquí debo poner esas corrientes porque son mis variables auxiliares. Entonces, si no quieren escribir tanta cosa inútil, pues no lo pongan aquí y no lo tienen que considerar aquí. Si ya lo escribieron aquí, pues ahora lo tienen que poner aquí. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que esta corriente y esta corriente es la misma, aunque cambió de nombre? Bueno, pues voy a hacer lo siguiente. Como es es el mismo valor y solo cambió de nombre, entonces quiere decir que yo necesito poner aquí algo que me indique que cambió de nombre, pero que no cambió de valor. Entonces voy a poner aquí un bloquecito con un 1 y ese bloque con un 1 me indica eso, que pasó de que es el mismo valor, solo cambió de nombre, ¿sí? Ya que la corriente 1 y la corriente 2 son la misma, solo que con nombre diferente. Bien, entonces es más, aquí ustedes podrían empezar hasta a tachar qué pusieron y qué no. Voltaje de la fuente ya está, voltaje 1 ya está, corriente 1 ya está, corriente 2 ya está, ¿ok? Entonces ahora, corriente 2, ¿qué hace? Corriente 2 viene ahora, es la que va a circular a través de este elemento. Entonces voy a poner otro bloquecito que es del elemento y luego, ¿qué debe salir? Voltaje. Entonces quiere decir que aquí va a salir voltaje. ¿Ok? A ver, David, veo que tiene manita levantada. ¿Tiene algún comentario, pregunta? No, perdón, se me olvidó bajarla de hace rato. Ok. Bien. Sí, o sea, no hay problema, ¿verdad? Igual a lo mejor tiene algún comentario, pues es importante que lo veamos. Bueno, entonces, ahora, entró la corriente y ahora sale voltaje, pero pasa a través de este elemento. ¿Qué debemos escribir aquí adentro? ¿Alguien tiene idea? Si ahora voy a obtener voltaje a partir de corriente, ¿qué debiera colocar aquí? A ver, levante manitas. O todos los que no han participado el día de hoy, sería bueno que participaran. A ver, César, cuénteme. ¿Sería R2? Bueno, la resistencia 2. ¿Nada más o 1 sobre R2? No, nada más porque corriente por resistencia es voltaje. Perfecto. Eso es todo. Entonces aquí sería R2. Acuérdense, ¿por qué? Pues porque es la ley de Ohm al final del día, ¿no? No es más que ley de Ohm. Entonces no tenemos que inventar cosas que no existen. Usar lo que sabemos. Ahí está. Entonces ya tendríamos aquí y ya está voltaje 2. Perfecto. Pues si vamos tachando las chácharas que ya usamos, ok, ya. Voltaje 2, ya está. Ya está. Ahora me falta algo más. Ya están todas mis variables. Ay, me falta esta. Oh, maravilla. ¿Quién es voltaje 3? ¿Alguien tiene idea de quién es ese voltaje 3? A ver, Jesús, cuénteme. ¿Quién es el voltaje 3? El voltaje 3 es el mismo que el voltaje 2. O sea, mismo valor, solo cambió de Cambio de nombre. pero es el mismo valor. Quiere decir que aquí
pongo otro 1 para indicar que cambió de nombre. Y ya está, casi. Ya nada me falta cerrar mi circuito. Ahora, ¿cómo cierro el circuito? Yo tengo dos opciones. Puesto que voltaje 2 y voltaje 3 es el mismo valor, pues yo puedo, mandar cualquiera de estas dos señales a cerrar el circuito. Podría yo, tomar de aquí, poner entonces un punto para cerrar aquí, decir, ok, es esta, o sea, este es el voltaje 2, el que cierra, o bien poner, el punto acá y cerrar aquí y decir que el que cierra es voltaje 3. Y seguiría estando, correcto. Entonces pueden cerrar con el que quieran, con voltaje 2 o con voltaje 3, porque es el mismo valor. Y este sería mi diagrama de bloques que representa a mi sistema. ¿Cómo ven? Entonces lo que acabamos de hacer es obtener directamente del diagrama eléctrico el diagrama de bloques que lo representa. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos. ¿Qué nos quieren comentar? A ver, Carlos, cuénteme. Profe, una pregunta. ¿Y Dígame. se podría poner ahora sí que la salida en voltaje 2? O sea, ambas. ¿Cómo? O sea, que bajan a voltaje 2 y voltaje 3, ¿ve que dijo que cerraban el circuito? O sea, ¿se Sí. pueden poner ambas a la vez, No, al mismo tiempo? porque solo es un voltaje. Aquí solo necesito un voltaje. O Ah, es ok. uno o es el otro. Ah, ok, ok. Pero es uno, ¿no? Ah, 3. Es un voltaje con el que cierra el circuito. Pero aquí, como es el mismo valor, pues meta uno o meta el otro, da igual. Es el mismo valor. Jesús, ¿qué nos quiere comentar? Yo tengo una duda, profesora. Nos había dicho que para el sumador había que tener los signos de todos los elementos. Sí. Pero ahí, por ejemplo, nada más está el del voltaje el primero, el de No, ese. están los dos. Aquí está. Ajá, Ve pero de el voltaje uno. de alimentación es positivo y el voltaje del que regresa es negativo. Entonces hay que tener los signos de todos los que entran más no de los que salen. El que sale va a ser la suma algebraica de los que entraron. Ah, ok, sí. Y en tanto yo no tenga ningún valor en particular, pues no sé qué valor es el que tiene ese voltaje, ¿o sí? Ok, sí, verdad. Pues ese va a depender una vez que yo dé valores, pues ya tendré resultado, ¿no? Ok, bien. Ángelo, cuénteme. Sí, a mí me surgió una duda, profesora, porque todo este diagrama fue para una malla Ajá. y si nos enfrentamos a circuitos que sean de más de una malla, Los vamos a será... resolver más adelante. Ah, ok. Ahorita es Gracias. este. La Ok, cosa está profesora, gracias. Aquí, sí, vamos más adelante, sí, uy, tenemos mucho y vamos a hacer unos circuitos, y vamos a obtener unos diagramas de unos circuitos más horrendos, uy, ya van a ver, nos vamos a divertir. Vamos a obtener cosas bien espantosas más adelante. Ajá, con motores, con sistemas mecánicos, con sistemas hidráulicos, neumáticos, térmicos, no sabes, se va a poner sabroso esto. Pero todo la base es por aquí, es esto, ¿vale? Ok. ¿Algo más? ¿Tienen alguna otra pregunta? No sé, Jesús, si dejó su manita levantada o tiene algo más que comentar. No, la dejé levantada, profesora, Ah, perdón. sí, no, está bien, pues digo, que surgen 500 preguntas más, entonces está bien. Ok. ¿Algo más? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces vamos a ir haciendo hincapié en algunos detalles. Bien, entonces, lo primero que hicimos, ¿se acuerdan? Era observar qué pasaba con mi circuito. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el circuito. Y decíamos, bueno, yo sé que aquí este voltaje se va a repartir entre los elementos que están en el sistema. Por lo tanto, pues tengo aquí un divisor de voltaje. ¿Ok? Pero también podría darse el caso, porque luego así es, que en vez de una fuente de voltaje, podría yo usar una fuente de corriente. Y entonces, ¿qué haría yo? Lo mismo. Dibujaría entonces ahora, sería ¿quién un divisor de quién? Pues un divisor de corriente si fuera el caso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces cuando hablamos de divisores, sin importar de qué son, ¿qué es lo que yo voy a dibujar? Acuérdense, aunque suena raro porque dices, es que es un divisor, me suena a división, pero realmente el efecto de un divisor de voltaje o divisor de corriente en un circuito, ¿cuál es el efecto? Pues no es más que una suma algebraica. Entonces, siempre que yo quiera dibujar un divisor, ya sea de voltaje o de corriente, ¿de qué estoy hablando? Ah, bueno, pues estoy hablando de que entra aquí la variable de, en este caso, de alimentación, la variable de mi fuente, lo que sea, ya sea corriente o ya sea voltaje, o bien la variable que está entrando, ¿sí? Ya se está entrando al circuito o está entrando a la malla o está entrando al nodo. Entonces, entra una variable que va a salir otra variable y dependiendo de cuántos elementos tenga mi divisor, pues son los elementos que yo voy a tener aquí. Por ejemplo, si estamos hablando de que tengo 5 elementos en serie, quiere decir que entonces este voltaje se estaría repartiendo, ¿no? ¿Entre quién? Entre los 5 elementos. Entonces aprendan a contar. Entonces diríamos que sería quién. Este sería el voltaje de entrada. Luego tendríamos aquí un elemento, pero dijimos que eran 5, entonces es obvio que debiera entrar aquí quién. Otro elemento, otro elemento, otro elemento. A ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4. Ah, me faltaría uno. Entonces serían así, ¿no? Si hubiera 5 elementos en serie, ese sería mi divisor de voltaje. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Ok. Ahora, si en lugar de ser de voltaje fuera un divisor de corriente, ¿qué cambiaría? Nada. Lo mismo. Entra la corriente al nodo. ¿Cuántas corrientes salen? Pues dependiendo de cuántas corrientes salen del nodo, salen 3 corrientes. Ah, entonces quiere decir que es 1, 2 y 3. Ahí está mi divisor de corriente. ¿Ok? Entonces simplemente es ver cuál es la alimentación que entra, en cuántos elementos se reparte. Es obvio que voy a sacar uno de aquí, los otros van a entrar. Ya nada más mucho cuidado con los signos, eso es todo. Entonces un divisor, sin importar si es un divisor de corriente o un divisor de voltaje, lo voy a representar ¿con quién? Con una bola, ¿sí? A la cual entra la señal de alimentación o la señal que viene, que entra a la malla o que entra al nodo, y luego en los elementos en los que se reparten. Uno de ellos va a salir y los otros van a entrar. ¿Ok? Este sería un divisor.
ya sea de corriente, de voltaje, de presiones, de niveles, de temperaturas o de lo que sea. Un divisor sería este. Bueno, pues eso sería entonces todo por hoy. Mañana terminamos de revisar el ejercicio para hacer completito su análisis y síntesis. ¿Sale? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Pásensela bien bonito y nos vemos mañanita. Bye bye. Hasta luego, Hasta luego. profesora. Gracias, maestra, Que igualmente. les vaya bien bonito. Hasta luego, profesora.